Bueno, buenas tardes. Bienvenido, León, a este espacio de las charlas Malpensante. Esto es un espacio de la Fundación Malpensante, un lugar para encontrarnos con los amigos, con los autores, los escritores, los emprendedores musicales, los emprendedores de moda, de joyas. Hemos tenido una cantidad de conversaciones en estos tiempos, digamos, de encierro y de autocuidado. Hoy les quiero decir a todos que tenemos a un invitado muy especial, ya lo ven ustedes en pantalla, León Valencia, que se preguntarán qué hace aquí, pero es que León es un gran analista político, un investigador, uno de los grandes investigadores del conflicto, de la guerra, de la sociedad colombiana, un líder de opinión. Y recientemente, pero aunque ya ha hecho varias novelas, este es su segundo libro en ficción, León. Sí. El segundo libro, que se llama La sombra del presidente, lo tengo acá. La sombra del presidente es el segundo libro que ha estado básicamente relacionada con sus experiencias de vida y con su apuesta, digamos, a cómo generar una nueva manera de conocer, crear, construir en la sociedad colombiana. Así que, León, bienvenido a este espacio del Malpensante. Diana, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí con ustedes, con todos los que nos ven. Y claro, he estado muy feliz todo este tiempo hablando de literatura. En lo que hablábamos antes es que esto va a ser una charla precisamente de literatura y eso para mí es apasionante. Yo vuelvo a mis orígenes. Mi comercio con las letras empezó con la ficción y luego me extravié un poco en cosas de la vida, en acción y otro en otro tipo de escritura, de manera que estoy muy feliz de estar acá. Qué maravilla tenerlo, León. Aquí me parece buenísimo poder hablar de este paso del escritor de investigación al escritor, digamos, de ficción. Pero quería empezar como por el principio, finalmente. ¿Cuál es su experiencia sobre la lectura? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lee León Valencia? ¿Con qué sentido lee León Valencia? ¿Y desde cuándo lee? Me imagino que desde muy chiquito, pero ¿cuáles han sido sus experiencias vitales con respecto a la lectura, León? Pues yo fui muy afortunado porque nací en unos pueblitos del suroeste de Antioquia, un pueblito cafetero antes y luego viví en otro pueblito cafetero, Pueblo Rico, y pues muy aislado, porque esos años 55 que nací, 1955, eso eran unos aldeas realmente situadas en el siglo XIX todavía. Sin embargo, tuve una cosa especial y es que mi papá era una persona que había caminado el país y era muy culto y, y quedó inválido. Entonces éramos una familia pobre, en una zona muy alejada del mundo, pero con un papá lector, y él, su invalidez, la aprovechó también para, en un pueblito, cuando yo tenía 6 años, 5 o 6 años, para hacer una especie de club de lectura con unas personas del pueblo, el rector del colegio, un señor sastre, un señor que había sido sargento del ejército y que era, enseñaba a escribir a máquina, era ciego porque una granada lo había dejado ciego en una de las tantas guerras colombianas. Y, y entonces él leía por las tardes, pues, obras de la literatura universal, las clásicas, luego estuvieron mucho en la literatura inglesa, en la literatura española, y algo de la literatura francesa del siglo XIX. Y pues ahí yo oí leer El Quijote de labios de mi papá, a un ser que amaba entrañablemente también a mi papá. Entonces yo estaba en una esquina, sentado, en una esquina de la habitación, sentado oyéndolo leer. Y pues eso fue una experiencia maravillosa. Ahí empecé a
leer y a oír ficción. Después, él, él también era un señor conservador, de origen conservador, y estaba enamorado de la poesía de Guillermo Valencia, lo cual después eh, fue ¿Logró como hablar con su papá sobre eso? mi distancia Después, con él, porque él además me hacía, después yo estaba un poco más grande y me hacía leer, me hacía recitar Los Camellos, que es una poesía de 27 estrofas, en la mitad para los amigos también que invitaba a la casa. Eh, el modernismo y esa poesía colombiana. Y yo ahí, entonces, es una tortura aprenderme 27 estrofas para recitarla, declamarla ante los amigos. Pero lo quería mucho y fíjese, yo siempre pues tuve una admiración muy grande por él y me puso además Guillermo León Valencia, lo cual era ya una cosa más pesada. Y, y resulta que yo decía, ¿cuándo? Después leí en una crónica de Luis Tejada, de un librito que se llamaba Gotas de Tinta, me acuerdo, creo que se llamaba así, pero leí una crónica de Luis Tejada con una cosa demoledora en página y media frente al modernismo y frente a Guillermo León Valencia. Y, mm, y le y llegó con eso a además, su papá. sí, además luego empezó a pesarme políticamente la cosa conservadora y terminé cambiándome el nombre o suprimiéndome la parte de Guillermo en notaría ya cuando él murió y dejándome León Valencia, porque me pesaba mucho tanto la cosa política de conservadora como la poesía modernista, digamos, y sobre todo la poesía de Guillermo León Valencia. De Guillermo Bueno, Valencia, pero que era el claro, nombre del papá del presidente Guillermo León Valencia. Esas son mi primer comercio con las letras, que fue literario. Y, y creo que eso me sirvió mucho. Mi primera novela, porque mi papá me había dicho, después cuando me estaba viendo antes de morirse, que yo me iba a inclinar por meterme en mundos y en enredos políticos complicados. Entonces me dijo, no, León, pues dedíquese mejor a la escritura, usted aquí ha aprendido muchas cosas conmigo, y él me ponía tareas de escritura y, y yo un poco me alejé mucho de eso y después, cuando escribí mi primera novela, se la dediqué a él porque era como una deuda que tenía con él. Y ahora, esa es la del pucho de la vida. sí, y ahora estoy como volviendo a esos orígenes más de ficción y me siento muy contento y estoy como reivindicándome con mi padre. Pero tiene usted también una anécdota, León, sobre cómo usted en algún momento llegó a leerle también a su papá. No solo escuchaba cuando él leía, pues en estos espacios que usted nos ha contado, sino cómo usted llegó a leerle a su papá algunos de los libros preferidos, ¿no? ¿Cómo es esa historia? Pues eso fue ya una cosa que para mí fue una revelación muy grande porque yo, él tenía una adoración por el Quijote, de hecho él tenía muchas ediciones del Quijote, no sé cómo los había recogido, y una de las ediciones me la regaló después cuando me fui a la guerrilla, una edición en pasta de cuero, como del siglo XIX, finales del siglo XIX, y a mí me infundió ese amor por el Quijote, por esa aventura tan espectacular y también por esas derrotas y derrotas del Quijote. Y luego yo tuve un descubrimiento y es Cien años de soledad. Eso era por ahí año 73 ya. Él estaba muy enfermo. Eh, y, y Usted rondaba entonces como por qué, por los leyendo, 20, 22. sí, leyendo yo a Cien años de soledad, me pareció que había una cosa especial entre el destino de los protagonistas, digamos, del coronel Aureliano Buendía y del Quijote, sus derrotas, sus 1000 derrotas, y que ahí había una conexión enorme. Entonces me fui a leerle el Quijote porque él también además había tenido una larga vida en la costa atlántica, en esa zona del Magdalena, eh,
y digamos, en ese mundo macondiano. Había vivido muchos años, había tenido incluso hijos antes antes que yo, y me fui a leerle, y era para él una cosa, un descubrimiento maravilloso que yo se lo entregaba, y eso fue una felicidad porque era como una compensación de lo que él me había dado, yo le estaba dando, y él hizo unas comparaciones fabulosas entre las dos novelas, Quijote y Cien años de soledad, y siempre de ahí para adelante estuvieron muy hermanadas siempre para mí, en esas dos novelas que las he leído muchas veces. Eh, entonces ha sido fabuloso haber encontrado esa forma de compensar a mi padre con una novela colombiana que pues él ya estaba muy enfermo, y llegaban a esos pueblitos, eh, digamos, muy poca de la literatura, ¿Él aunque seguía viviendo en Andes o él ya en estaba Pueblo Rico. trasladado en Ahí Pueblo hay Rico? una cosa fabulosa para mí, porque también había una cosa medio extraña, porque Gonzalo Arango nació en Andes y X504, Jaime Jaramillo, nació en Pueblo Rico. Entonces los dos, pues digo yo, desde mi visión, que eran los dos grandes del nadaísmo, el uno más, el gran poeta del nadaísmo, yo creo que es X504, Sí, pues, y el inspirador de eso es Gonzalo, Gonzalo Arango. Y yo nazco en ese pueblo antes y luego vivo en, en, en en Pueblo Pueblo Rico, Rico. y conocí ese ambiente, y después contaba siempre porque cuando me fui a la guerrilla, cuando me preguntaban, bueno, seudónimo, había que tener un seudónimo, un alias, y yo adopté el nombre de Gonzalo, por Gonzalo Arango. Mm. Entonces siempre había como una cosa en el fondo de rebelde, pero una cosa también De literaria. mucho respeto con el padre y con esa herencia Y, finalmente tan temprana. sí, con esa Eso es, herencia. Y eso es una siempre, fortuna. sí, muy afortunado, porque es como en el mundo de la escasez material, hay una cosa muy fuerte intelectual. Y eso se lo agradecí mucho a mi padre, que siempre, además, tenía como una especie de distancia frente a la vida política colombiana y frente a todas las cosas, a pesar de su compromiso. Y había sido muy rebelde en otras cosas, a pesar de su origen conservador. O sea que de la lectura podríamos hablar aquí muchísimo, pero le quiero preguntar, León, como esas lecturas entrañables, bueno, de la infancia ya nos mencionó el Quijote escuchado en la voz de su padre, que me parece una cosa bellísima realmente como historia de inicio en la lectura y en los libros también. Pero ¿qué otras lecturas la han acompañado, por ejemplo, en su tiempo de clandestinidad o en el momento en el que usted se reintegra en el 94 a la vida democrática? ¿Cuáles han sido sus lecturas, digamos, pilares en este tiempo y por qué? Hablemos de 2 o 3 libros, alguno que usted pueda mencionar y que quiera también de alguna manera recomendar a otros, porque para eso son las charlas Malpensante, generar un poco también de pedagogía sobre la importancia de la lectura misma, ¿no? Sí, precisamente en el colegio, donde estaba ese rector que iba a leer a mi casa, había una biblioteca, pero muy escasa, pero ahí otro libro que me acompañó siempre, eh, pues además yo creo que ha acompañado a muchos jóvenes en el bachillerato, eh, digamos, fue Hemingway y, y El El viejo y el viejo y mar, el su mar. gran novela. Era un librito que estaba más semidestruido, y yo lo leí allí, y al tiempo tenía una amistad con una persona de ese pueblo, se llamaba Gonzaga, o se llama, y él estaba encantado leyendo a Dostoyevsky, que, eh, que siempre me impresionaba en esas lecturas con él, porque él mismo decía, esto es nuestra angustia, esta cosa del pecado, de la culpa, y siempre él hablaba mucho de eso, y éramos dos pelados, pero él ya
él leía mucho Dostoyevsky. Yo leí Dostoyevsky con él. Esos son los recuerdos de colegio de eso. Cuando yo llego a Medellín, yo me fui a Medellín, ya era joven, ya había tenido unas experiencias sociales, unas experiencias de revolución. Llegué a Medellín y bueno, en Medellín encontré la cosa fabulosa, Borges. Lo encontré una vez personalmente, fue a una conferencia en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia y bueno, con esa voz sedosa que él tenía y medio misteriosa, oí la conferencia con él y bueno, ese tiempo fue un tiempo de lectura de Borges. Y al final de ese tiempo en Medellín, llegué a una cosa que es como emblemática de todos los lectores, que es Madame Bovary y es Flaubert. Entonces, ahí, eso fueron lecturas de ese tipo. Yo con un grupo de amigos que estudiaban en una universidad, y ellos tenían también esa pasión por Borges. Intentamos y hicimos mucho de eso, una tesis que alguien la debía presentar como tesis de grado, nunca la acabamos, sobre el panteísmo en Borges. Leímos todo Borges en ese tiempo y nos apasionó mucho. Hicimos un contacto con la Universidad de Caldas, con un grupo de la Universidad de Caldas, borgiano también, y compartíamos, los visitábamos. De Borges, ¿cuál sería, digamos, el libro, digamos, para citar en esta? Pues yo sé que es difícil escoger en él, pero de pronto hay alguno que a veces le gusta a uno mucho más que otros. No, el Aleph es como, y los relatos del Aleph es como los que están. A mí me impresionó eso y me impresionó El Inmortal, porque ese cuento es, ese más que cualquier cosa filosófica, fue la destrucción de algo que es una cosa que los seres humanos siempre piensan en, que la eternidad, prolongar la vida indefinidamente. Y ese destruye eso de una manera magistral y uno queda, oye, qué aburrido vivir largo, qué aburrido es eso. Y ese cuento siempre me impresionó de él. Por el tema, digamos. Y con él aprendimos una cosa que es una cosa, digamos, tan fabulosa como convertir, digamos, grandes discusiones filosóficas en relatos literarios. Y eso era una cosa que nos impresionó a un Pues, grupo de amigos y mucho. de alguna manera para Borges el infinito está hecho de libros, ¿no? Sí, Es la biblioteca de Babel, es su gran icono ahí, digamos, como simbólico alrededor de lo que significa una vida misma o el universo o el sentido, digamos, de sí. construir el infinito. No, él tiene ese sentido del infinito, pues él lo ve, tiene un poco de símbolos del infinito, la argolla, el anillo que no tiene terminación ni comienzo, el círculo que no tiene, y tiene pues muchos, porque también dice, todos repetimos cosas, siempre es una repetición, entonces no hay sino 10 metáforas o 15 metáforas, todos estamos alrededor de esas 15 metáforas, o estamos escribiendo un solo libro y nos repetimos incesantemente. Esa idea de que hay un hilo secreto que conduce al mundo y que está en todo, es fabuloso, que es una idea muy panteísta. Entonces, el infinito, esa forma de la eternidad distinta a la religiosa, es fabulosa. Muy importante para una sociedad como la nuestra. Bueno, y cuando se fue, digamos, esto de estar, voy a la clandestinidad un poco, León, porque es importante también para lo que usted relata en su libro de hoy, La sombra del presidente, aunque no esté hablando de la guerra misma, pues eso es algo que se supone que estuvo ahí. ¿Cómo es eso de leer estando, digamos, de militancia profunda?
buscando mejorar unas condiciones de un mundo, en fin, ¿cómo es eso de leer ahí? ¿Cuáles son los libros? ¿Cómo circula la lectura? ¿Cómo circulaba la lectura? Digamos, cuando estaba en Medellín, en la clandestinidad, o ya en la, digamos, metido en la cosa más dura de izquierdas y todo eso, pues había me daba muchas libertades, pues en realidad, y me las permitían, estando ya en una militancia. Pero la guerrilla fue otra cosa. Yo, digamos, previendo cualquier cosa, me llevé ese ejemplar del Quijote que luego se me perdió en la guerrilla y me dolió mucho. Y siempre pensé cómo mantener, allá, digamos, había una costumbre, porque yo llegué a la guerrilla, debo decirlo directamente, desde no ser ningún guerrillero, de no saber manejar armas, de ser simplemente una persona con unas ideas y escritor ya de cosas políticas. Llegué directo al Comando Central del ELN, lo cual fue pues una casualidad, porque me eligieron porque hacía parte de un grupo que se integró al ELN y yo era de alguna manera como se le decía en ese tiempo, que me parece una mala palabra, ideólogo de eso, y terminé el Comando Central del ELN y llegué directamente allá sin ser guerrillero. Entonces, con el cura Pérez me llamó porque había una especie de costumbre monástica que le imponía ese comando central. Eso era como tener una oficina en el monte con unas rutinas, pero la primera rutina que se hacía era compartir lecturas, que entiendo yo que es una costumbre muy monástica, de que leen la Biblia, la comparten entre los distintos sacerdotes o monjes. Entonces, digamos, nos distribuíamos lecturas políticas, yo escogía normalmente lecturas más de índole político, de la vida nacional, y por la mañana, en una primera hora, informábamos sobre esas lecturas y hablábamos de las lecturas para sacar conclusiones para la guerrilla y para la vida diaria de la guerrilla. Eso me pareció muy especial y fue una experiencia como de continuidad de lecturas colectivas, siempre alrededor de eso. Entonces yo evocaba a mi papá, pero me sentaba yo en la palabra a veces, porque era pues como yo creo que el más locuaz de ese grupo. Habíamos dos que éramos más locuaces, Pablo Beltrán, que está ahora en La Habana, y yo. Los otros eran más parcos, pues el cura Pérez, digamos La Gavino. importancia, o sea, a lo que voy es como la importancia de la lectura en la construcción de una vida y en la construcción también de una sociedad, ¿no, León? Sí, Como ese es el punto finalmente de eso. Entonces, digamos ahí, en ese momento el Quijote se vuelve un y yo, dolor, entonces un yo dolor, porque tenía perder ese la ejemplar, ansiedad de la literatura. claro. Entonces tenía unos amigos proveedores, a veces ellos se chocan mucho que los mencione porque dicen que no, que los estoy poniendo en riesgo. Pero yo creo que eso ya no tiene nada que ver. Aquí había una gente había un amigo muy entrañable mío, dos amigos, Oscar Useche y una amiga Fabiola Bernal, y ellos me proveían, digamos, semanalmente literatura, me la enviaban por las redes y yo leía, digamos, regularmente literatura, alguna asociada a la cosa política, pero otra simplemente novedades literarias que me llegaban al campo, y yo sacaba mi tiempo para leer porque la vida también allá, uno leía con muchas dificultades, porque pues en el monte nos acostábamos temprano, a veces yo utilizaba una vela para leer o una linterna, y leía muchas cosas, eh, digamos, de la vida colombiana durante esos años que estuve allá, para no perder el contacto, y fue, digamos, como esa exploración. También muchas cosas que eran, pues, heroicas. Entonces, digamos, de las tradiciones. Y allá se leyó mucha literatura, digamos, que venía ya en ese momento de la revolución nicaragüense, y se oía mucha música de la revolución nicaragüense. Ya estaba un poco lejano lo de Cuba, pero siempre lo de Cuba era también
una referencia. Unas gestas de otro nivel. Sí. Y digamos, cuando ya usted, León, para seguir haciendo ese paneo por las lecturas de una vida, digamos, cuando usted se reintegra ya a la vida democrática y apuesta por eso, porque eso ya hace más de 26 años, o sea, eso hace toda una vida realmente. ¿Cuál es cómo sigue siendo esa relación con los libros? ¿Hay libros que podía leer mejor ahora, antes? ¿Hay algún libro que recuerde, digamos, de estos últimos tiempos que lo haya marcado y que usted diga, bueno, no corresponde ni a mi ideología, ni a mi forma de ver el mundo, pero para mí es muy importante leer un contradictor, por ejemplo? ¿Cómo es en esa segunda fase de su vida, cómo es? Pues fíjate que pues he ido siempre en contravía, digamos, a la izquierda muy política, porque con nosotros nos criticaban, a mí me criticaban mucho leer a Borges, porque decían, Borges es un viejo reaccionario. Decía, oh, decía, no, mejor dicho, no discutía eso siquiera, porque decía, este está diciendo una cosa muy estúpida. Entonces, no, pero siempre pues he leído, voy a contravía un poco de las lecturas, pero digamos que de ese tiempo yo me encontré muy recién a salir con alguien que tú mencionaste ahora en una conversación privada, y es Sandor Maray. Yo la primera vez que voy a Europa, estoy saliendo de la guerrilla, voy a Europa, paso por Barcelona y ahí en el suelo, vi yo, digamos, un librito, Los parientes, no sé qué, de Borges, de Maray, y lo compré. Me pareció una cosa fabulosa. Parientes de Esther, era como una novelita Sí. que luego vi que alguien hizo una novela bonita colombiana, que es una especie de, de réplica de esa novela. Entonces lo leí y me pareció fabuloso, pero empecé a buscar y no había traducción, no había traducción. Un húngaro que no tiene, no, ese no, señor, no se conoce. Entonces me pareció como una novedad que eso estuviera ahí, que me impactó, me llamó mucho la atención esa exploración de los sentimientos por parte. Entonces esa fue una lectura. Muy importante, Sandor Maray, porque él empezó a escribir en alemán y luego decidió escribir en húngaro. Él es húngaro, pero es un húngaro que estuvo oculto mucho tiempo porque le tocó, digamos, era antifascista y luego anticomunista y le tocó salir corriendo para los Estados Unidos porque Hungría estaba en la mitad de dos fuegos cruzados por un lado y por el otro, y realmente sus libros son la expresión, digamos, de lo humano, de una sociedad que está asediada por las fuerzas de las guerras, por decirlo de esa manera, ¿no? Y las fuerzas de los imperios, vengan de donde vengan. Ese escritor me llamó mucho la atención. Luego aproveché, debo decir que no era muy aficionado, pero aproveché ya cuando salí para hacer un recorrido por toda la literatura, pues todo el boom y lo que es la literatura latinoamericana. Y volví a releer casi todo. Ahora que hay cosas, por ejemplo, pues leía y sabía y me impresionaba mucho las diferencias de los escritores. Por ejemplo, estos tres escritores que son como emblemáticos de diferencias notables, siendo tres grandes escritores: Borges, García Márquez y también La fiesta del chivo, y estas obras del peruano. Entonces yo aproveché para leer eso, me devolví a leer cosas de la literatura cubana, del gran momento de la literatura cubana en los años 40 y 50, y ahí también
encontré cosas, joyas y cosas impresionantes. Luego, pues últimamente uno de los escritores, o digamos, he vuelto sobre la literatura chilena y ahí me ha impresionado mucho, digamos, cómo está un nuevo momento de la literatura latinoamericana, porque, bueno, Chile es un mundo poético impresionante, pero también, pues, de las novelas. Y Bolaños es como mi última gran, digamos, como encuentro. Revelación. Sí, ese Bolaños. Luego estuve mucho tiempo leyendo a Bolaños, casi todos sus grandes libros, Detectives Salvajes, 1600, 2666 y toda la novela de Bolaños. Y uno se encuentra con joyas, pues recientemente encontré una novela que para mí me impactó mucho porque pues es mi mundo, yo no sé qué se podía descubrir, y que es Patria, de un escritor vasco, que es como ese conflicto vasco en un pueblito chiquito y entre dos familias. Eso me llamó mucho la atención. Recientemente, hace 2 años, leí esa Patria. Y qué bueno que lo menciona, porque quería pasar un poco a eso como es el León escritor, porque usted es investigador, analista político, líder de opinión, lector, muy buen lector, como hemos visto en este relato, pero también es escritor. Escritor no solamente de textos, digamos, de análisis político y académicos de alguna manera, de cifras, duro. Eso es un tipo de escritura que es muy exigente, investigativa, periodista también. Y también está León, que es escritor de ficción. Entonces, ¿cómo es eso de entrar? Bueno, digamos que la primera pregunta es, bueno, ¿en qué momento decide hacer ese salto a la ficción? Aunque El Pucho de la Vida es una novela, digamos, ya de unos años atrás, ¿no? Pero ¿cómo atreverse a irse a la ficción de nuevo? Sí, yo escribí El Pucho de la Vida en 2003, 2004, en un exilio, uno de los exilios que he tenido en Montevideo y Buenos Aires. Y era como la nostalgia de Medellín, y es una novela dedicada a Medellín de los años 70, y hay una cosa trágica aquí, ahí, que es el suicidio, y es una novela de suicidas. En esa Medellín que estaba cambiando y que estaba yendo con una enorme fuerza hacia el suicidio, digamos, de la ciudad, porque es una cosa, cuando empezó toda esa cosa del narcotráfico. Y yo tenía una nostalgia muy grande por esa vida, y escribí esa novela. Ahora, dejé de escribir durante muchos años, dedicado yo, como había hecho antes. Yo me fugué, digamos, de la escritura hacia la guerrilla y hacia la militancia política. Luego, de regreso de la guerrilla y de la militancia política, eh, pues me puse a escribir, digamos, análisis, investigaciones académicas, libros sobre la realidad política colombiana, que fue otra manera, digamos, fugarme de la acción y de la política práctica y de la acción guerrillera hacia la literatura, pues, Y hacia de digamos, alguna manera la incidencia, porque pues a escribir la es decir incidencia. algo, tener voz, es contar lo que está pasando y es una manera de contar lo que pasa. Sí, Digamos que es ver la realidad, contar esa realidad. sí. Yo escribí muchas columnas, por ejemplo, columnas y libros. Yo creo que he escrito más de 1000 columnas, lo cual es un poco, durante 20 años escribiendo columnas para el diario El Tiempo, El Colombiano, luego para la revista Semana, y libros digamos, de análisis y de investigación. Eso es un acercamiento muy distinto a la realidad, muy distinto, porque
Y ahí yo había leído una frase de esos años 70 en Medellín, y guardé mucho esa frase de Alejandro Dumas que decía que los escritores de ficción tenían un privilegio, y es que podían construir personajes de carne y hueso, y que los investigadores y los historiadores pues se ocupaban de fantasmas, se ocupaban de contar acciones, de contar decisiones políticas y contar, digamos, protagonismos militares de sus personajes. En cambio, pues los escritores de ficción podían ir al corazón de los personajes. Y siempre tenía esa frase presente. Y hubo un momento que siempre tenía la idea, bueno, cuando estos personajes que yo trato en la investigación y que yo escribo sobre ellos, sobre sus decisiones y acciones en un país donde las decisiones a veces son muy graves, a veces son muy dolorosas, porque son decisiones que se llevan por delante miles de personas y muere mucha gente en medio de esas decisiones que se toman. Cuando voy a escarbar en el corazón y en la intimidad de esas personas, cuando voy a escarbar en su conciencia, cómo toman esas decisiones. Entonces, aproveché la oportunidad que Editorial Planeta me dijo, no, oiga, León, ¿por qué no leímos cosas suyas que son muy de ficción, la novela, y por qué no ensaya volver a la novela? Y yo tenía esa novela entre pecho y espalda, La sombra del presidente, y volví a ella y la escribí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es ese tránsito? O sea, porque yo me imagino que eso es como cambiar de medio de transporte. ¿Cómo es ese tránsito de una escritura un poquito más árida, compleja, digamos, de las cifras, los datos, las investigaciones, los análisis, y pasar a construir personajes, una historia, que en este caso, en el libro que usted nos propone hoy, es La sombra del presidente, pues es un encuentro, ¿no? Casi. Sí, es una cosa muy, muy diferente, porque uno tiene está preso de unas fuentes y tiene que respetarlas en la investigación, de unos datos y tiene que respetarlos. Está preso de un tiempo real, en la escritura, digamos, política y en la escritura académica. Está preso de muchas cosas y tiene que honrar, digamos, eso. Puede darse libertades, un poco de libertades en los ensayos, en el libro de ensayo, y puede, pues si es un buen escritor, entonces le pondrá, hay unos que son fabulosos escritores de ensayos, pero tiene que estar muy, muy preso, digamos, de ese mundo. Esto es una cosa totalmente distinta. El primer reto es que el tiempo que es el misterio más grande de la humanidad, decía Borges, yo creo, es un misterio el tiempo, y el tiempo, tú no controlas nada del tiempo, el tiempo te domina a ti siempre, eres un preso del tiempo en la vida real, en la vida cotidiana, en todo, tú amaneces, anocheces, cuentas, estamos llegando a Navidad, ahí tienes un mundo, el tiempo está prefigurado, y Borges era que decía, ¿qué es lo real en el tiempo? Lo único real es el instante. Luego el pasado es una ficción, luego el futuro pues ni se diga. Pero ahí el gran reto es construir un tiempo propio. Y ahí ya uno es creador, un demiurgo del tiempo, ya uno ahí domina el tiempo, y si lo domina bien, bueno, es fabuloso. Si lo domina mal, si no logra, digamos, anclar una novela en un tiempo, un relato en un tiempo, ya ahí estás, te jodes, como dice. Entonces, ese era primer, construir el tiempo. ¿Dónde va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a ocurrir? Entonces ahí, pues en la novela La sombra del presidente me doy una libertad enorme, porque esa novela, digamos, De futuro, digamos. El presente de la novela es 2035. O sea, 15 años después de esto. El presente. Están discutiendo dos viejos, dos patriarcas que se están muriendo.
en 2035. Y están hablando de este tiempo de hoy, de un tiempo más antes. Y hay como 5 tiempos en la novela que corresponden a todas las historias de ellos y a las Y esos cruces de generaciones de destinos, ellos. digamos. Pero ese, digamos, Diana, yo no sé, los escritores, esto lo hacen de manera importante todos los escritores. Y la otra, pues el gran reto, el otro gran reto es, pues, hacer creíble eso. Yo estaba hablando de cosas que se debían creer, a pesar del debate político que hay en Colombia, duro, pero yo tenía muchos datos siempre en lo que hacía de ensayos y de escritura académica y periodística, y siempre me esmeraba mucho por que cada cosa estuviera bien sustentada. Fíjese, yo he pasado escribiendo todos estos 25, 30 años y he afrontado cantidad de demandas en jurídico, calumnia, de las cuales nunca me he retractado de cosas que he escrito porque tengo mucho fundamento. Pero ahora tenía el reto de, oiga, vas a construir una historia que no se va a basar en ninguna fuente que sea demostrable públicamente, pero hacer creíble el relato, que es lo que dice La verdad de las mentiras, que es ese libro de Vargas Llosa, donde dice a veces, que es un poco lo mismo de Alejandro Dumas, a veces o siempre tiene que ser más creíble incluso el relato de ficción que la misma escritura académica o escritura investigativa. Entonces, es el punto del reto, y yo en estos meses mi angustia era, oiga, esto que estoy escribiendo sobre personajes vivos, están vivos y están actuando en la política, transformados, transmutados en ficción, ¿será creíble? ¿Es creíble? Y Pues eso yo Sandor creo. Maray, perdóneme León que lo interrumpa, pero Sandor Maray tiene una frase en El último encuentro, que es ese libro donde se pasa mucho tiempo, 41 años, en que dos amigos se encuentran y tuvieron una diferencia hace 41 años y ellos empiezan a conversar. Hay como una especie de quiebre de amistad, de amigos, un odio, un sentido de venganza, pero uno de los personajes dice lo siguiente, dice, yo quiero hablar con usted, que es mi amigo, para saber y conocer la verdad, porque la realidad ya la conozco. ¿La verdad o la realidad la cuenta usted en su novela, León? Sí, yo no puedo negar, sería negar, digamos, esta influencia de Sandor Maray en ese final de la novela La sombra del presidente. Fácilmente se descubre. Casi todas las personas que han leído a Sandor Maray y que han leído ese libro, que no sé, ese libro no es el más, entiendo yo, he hablado con algunos húngaros y con alemanes, y no es el libro por ellos más apreciado, pero en América Latina es impresionante, y en España El último encuentro como la novela emblemática porque ahí, fíjate que ahí Sandor Maray hace una diferencia entre qué lo llevó a hacer eso, qué era por qué, bueno, cómo su amigo lo traiciona, el uno al otro, cómo está a punto de matarlo además, para cobrarle la traición en vivo, digamos, en los tiempos en que el otro olía esa traición. Y simplemente no lo mató. Y entonces quiere saber por qué no lo mató. Pues, ¿qué pasó? Pero, ¿por qué también su vida, los dos le consagraron la vida a ese momento, al momento de la traición? El uno y otro, digamos, determinó sus vidas, sus 40 años después los determinó ese hecho. Y digamos que
esta influencia sobre la sombra del presidente es también las preguntas, siempre las preguntas que hay detrás de una traición. Y esa era como pues, el reto también personal. Pero ahí hay también una cosa en clave, y es que las venganzas siempre de los mafiosos, y eso pues yo también leí muchos libros de mafia, tengo ahí en la biblioteca un stand dedicado a las novelas de mafia y a los escritos de mafia. Tanto aquí, pues en la realidad como en la literatura mafiosa, la venganza siempre termina en sangre. Bueno, en las películas del Padrino, creo que es en El Padrino 2 cuando Michael Corleone mata a su hermano, a Fredo, porque lo traicionó. Eso que es la vida, digamos, es que es novela, pero también Al Capone, la realidad es que Al Capone, el gran mafioso, que inspira mucho de esta literatura gringa, ya viejo y jodido después de pagar un poco de años de cárcel, cuando se está muriendo, su única obsesión es matar al que lo llevó a la cárcel y logra matarlo además. Y en Colombia, pues, ¿para qué decirlo? Las venganzas y las traiciones pues terminan de una manera impresionante, incluso entre que eso, digamos, de alguna manera es como la sombra del Padrino sobre nuestros propios mafiosos. Pues por toda esta familia, todas las muertes que se atribuyen en la familia Castaño, entre la familia y las muertes, digamos, de gente muy cercana por la traición, siempre son venganzas que terminan en sangre. Yo quería hacer también una venganza que terminara en otra cosa, pensando que Colombia también puede dar ese paso, digamos, a que las afrentas sean al honor o las afrentas a los intereses o terminen a veces en venganzas de otro tipo. Son imposibles abolir la venganza y la enemistad. Digamos que eso es una cosa, pues cambiar el ser humano tal como es muy difícil. Entonces yo creo que... Pero digamos, ese es el valor de la literatura finalmente, ¿no, León? O sea, poder generar unos nuevos futuros, unas nuevas posibilidades, imaginar un poco, pero también contar un poco lo humano de los, no hay buenos ni malos, hay buenos y malos, hay grises, en dónde está, digamos, el terreno también, digamos, de las líneas de frontera que son delicadas para construir una sociedad y en donde finalmente todos nos debemos un perdón, por decirlo de esa manera, amplio y abierto, y una verdad también, ¿no? Yo creo que la ficción permite eso, y quien cuenta muy bien eso también es Sándor Márai, no solamente en este libro, El último encuentro, sino también en Liberación, que es un asedio a Budapest a finales de la Segunda Guerra Mundial, donde hay de todo. Ahí hay alemanes, húngaros, simplemente ladrones, malos, ¿no? Y ese es finalmente el fenómeno de una sociedad en conflicto. ¿Dónde está la línea, no? Sí, la compasión también. Digamos cómo, pues, existe todo eso. Y hay, primero, cosas que marcan a uno, y es esta idea de Spinoza, creo que es una frase mal traducida también seguramente, pero alguna vez la vi, que era de este filósofo holandés, que era no lamentarse ni reír, sino entender. Eso ha sido una cosa muy fuerte para mí siempre. Comprender por qué actúan así, porque todos los seres humanos pues tenemos una gente a quien mirar a los ojos, a quien responder, tenemos pues, y entonces por qué, digamos, actuamos de una manera u otra es la gran preocupación, y por qué actuamos de una manera que puede causar tanto daño.
¿Por qué? ¿Cómo narrar eso, León, sin caer en moralismos, por ejemplo? Ese es el punto, ese es el punto, digamos, cómo entender qué pasaba, qué había, cuál es la explicación. Porque entre otras cosas, todos tienen explicaciones. Aquí hubo una cosa que los mafiosos adquirieron un espíritu político para explicar incluso todos sus negocios mafiosos, llegaron a explicarlos desde el lado de la política. Y al mismo tiempo los políticos, digamos, adquirieron un espíritu mafioso y desde muchos de los espíritus mafiosos explicaban, digamos, sus actuaciones políticas, las sustentaban como un personaje muy importante de la vida nacional me dijo, yo había tenido una relación con él, después estaba haciendo una investigación y salió salpicado él en la investigación, me llamó y me dijo, León, ¿por qué me haces esto? Y entonces yo ahí mismo, pues se volvió una cosa personal y ahí mismo vi, digamos, el trasunto mafioso de esa frase. ¿Por qué me haces esto? Porque tú que me conoces, hemos sido amigos, de alguna manera me haces esto cuando yo estaba hablando de una investigación de tipo político. Pero hay eso. A mí me llamó mucho la atención, he descubierto, digamos, con los que comentan el libro, cosas muy interesantes. Digamos, Julio César Londoño estuvo comentando el libro. Entonces, yo estaba muy emocionado porque admiro mucho como ensayista a él. Creo que es realmente una persona, primero, ese sí que es un erudito en el buen sentido de la palabra y sabio de muchas cosas. Y me dice, no, tu novela, León, es muy compasiva. ¿Cómo tratas de entender a toda esta gente que hace esas barbaridades y cómo la pintas como con una explicación? Todos tienen una explicación y tienen unos dolores y unos amores y unas cosas muy fuertes, eres muy compasivo. Y puede que sí, yo le había entregado la novela eh, a, al doctor Samper, el expresidente Samper, antes de publicarla, porque como es una novela sobre Palacio de Gobierno, una novela de un presidente, entonces quería saber cómo, bueno, desde su ejercicio presidencial, si esa novela le llamaba la atención. Y él también me dijo una cosa igual, me dijo, esto es como una biografía de alguien, un presidente, pero él es muy benévolo con él, la manera como termina la vida, como termina de él. Entonces, sí, puede ser eso, digamos, pero comprender por qué hacen las cosas es la manera, la única manera, entiendo yo, de transformar eso. Porque aquí no podemos, no, es que sí, digamos, nadie, la decisión más importante de un ser humano, ¿cuál es? Uno puede Es casarse, como es una, salir del círculo vicioso de la repetición sí, de, casarse es una de decisión muy importante. Optar por una carrera, irse a vivir al extranjero, cualquiera de esas cosas, tener hijos es una decisión impresionante. Eh, Quizás para mucha gente es la gran decisión tener hijos. Pero la reina de todas las decisiones es matar o arriesgar la vida. Digamos, cegar la vida de otros o estar dispuesto a arriesgar la propia por una causa o por algo. Yo creo que, y si esa decisión además no es una decisión reactiva, momentánea, en un acto sino que es una decisión pensada durante años, madurada, y es eso. Entonces, la pregunta en Colombia es por qué tanta gente ha decidido matar a otros o arriesgar su vida, cegar la vida de otros o poner su vida al servicio de una determinada causa o determinadas cosas. Y esa gran pregunta sigue vigente, porque todavía estamos en esas. Y esa Es pregunta hay que como de responder. alguna manera imaginar que el destino individual de un personaje, de una persona o de un personaje en una novela está también, pues, obviamente ligado a ese destino colectivo. Es decir, no somos
individuos plenamente decisores de lo que nos pasa, porque finalmente el destino colectivo también nos atraviesa, las decisiones de otros nos afectan, nos influyen, nos complican también el caminado a algunos. Entonces yo diría que su novela tiene un poco de eso. Usted imagina un nuevo destino colectivo, diría yo, para una Colombia futura, ¿no? Sí, lo sueño mucho. Y además soy muy optimista. Yo soy, pues, ahí puedo contar una anécdota ya, no de mi papá, sino de mi mamá, que mi mamá murió de Alzheimer. Entonces, cuando yo estaba todo preocupado hace unos años, que Alzheimer, la viejita, mi vieja con Alzheimer, yo la llamé, mamá, porque ya iba al examen médico, ya que le diagnosticaran. Entonces, mamá, ¿qué pasó? ¿Cómo le fue el médico? No, mi hijo, bien, le fue bien. Me dicen que tengo una enfermedad que es pérdida de la memoria, pero eso no duele. Yo quedé súbito. Y mi mamá, yo dije, ella, el optimismo antioqueño siempre, decía, no, pues claro, es una enfermedad, que es la pérdida de la memoria, pues eso no duele. Y se dedicó, y como yo las únicas cosas que tengo en realidad que quiero recordar son mi marido y mis hijos, hágame un cuadrito en la pared con las fotos de todos y el nombre de todos y en la mitad del papá. Y ahí yo, cada que miro, que no se me olvide, yo voy a estar bien. Bueno, pero ahí yo me atrevo a contradecirle a su señora madre León, porque es que perder la memoria del país sí puede ser muy No, complicado. no, sí, pero esto lo pongo como ejemplo del optimismo Del antioqueño, que optimismo, claro que mi personaje que es Gregorio Echeverry, encarna ese optimismo, todo lo puede, encarna esa cosa fundamental, y eso es para bien y para mal del espíritu antioqueño. Pero lo pongo porque yo también participo de una manera distinta de ese optimismo. Entonces mis dos personajes de la esperanza son los nietos, son Adriana Ferraro y son Daniel Echeverry, que son, con eso empieza la novela. Son dos nietos que yo quiero durante toda la novela, a veces no se dejan modelar así, y yo lucho mucho porque sean la esperanza, porque haya una fuga de ellos, de los abuelos, que son unos abuelos que los han determinado y que los tienen metidos en un mundo de violencias, de negocios, de narcotráfico, de todo esto, y de política malsana, para que ellos logren representar, digamos, otra cosa distinta y terminar distintos en la novela y terminar pues, visualizando otro mundo. Entonces, estos dos personajes son mi esperanza y son un símbolo de lo que quisiera para el país, que los nietos nuestros logren una fuga hacia adelante de la historia colombiana. pues ojalá, León, porque yo creo que como colombianos no lo merecemos. Creo que la ficción es parte del giro también importante que se le puede dar a un país, estoy segura de eso. Estas charlas Malpensante, León, están marcadas en un proceso que ha hecho la Fundación Malpensante con mucho tesón, digamos, en este año de encierro, de traer todo tipo de lecturas, escritores que han guiado clubes de lectura, hemos leído los japoneses, T.S. Eliot, Carson McCullers, a Gabriel García Márquez empezamos leyéndolo también, con Alonso Sánchez Baute, ha pasado Andrea Mejía, Gonzalo Mayarino, bueno, tenemos a Felipe Restrepo, muchos, Andrea Salgado, y pues obviamente la revista es un lugar donde anidan y crecen, digamos, los textos de nuestros autores colombianos y extranjeros también, para hacer un fomento cotidiano de la lectura, un fomento diario. Es un tesón ese ejercicio de decir, hay que leer y leer con disciplina, con criterio. ¿Qué recomendaciones le da usted a esos dos personajes suyos de futuro, en términos de los libros y la lectura? Un poco en un momento en que la atención para la lectura disminuye,
en términos de tiempo, y también un momento en el que seguramente muchas de las redes sociales compiten un poco con una lectura de profundidad y de análisis, donde se genera, digamos, unos criterios y un pensamiento crítico para una sociedad que se construye constantemente. O sea, sin la lectura, ¿qué? No, Recomendaciones, León. me siento muy honrado por pertenecer a ese club, a esa galería de autores que usted mencionó y que los ha llevado aquí a estas charlas. Soy como uno de los últimos del año, de manera que me siento muy honrado, de verdad, de haber tenido esta invitación y de pertenecer a ese círculo Pero claro, de autores de Malpensante que han sido, digamos, entrevistados o que han participado en estas charlas. Lo otro es que yo, pues, en Colombia, además de que, digamos, se lee muy poco hoy en el mundo en general, pero en Colombia es dramático, se lee muy poco, se compran pocos libros, y eso, pues, yo me encontré con esa realidad, ya no por estadística, que además la leo mucho, sino solo indagando. Yo estaba acá cuando publicaron la novela de García Márquez, digo, digamos, la vida de él y su autobiografía. Y aquí se vendieron 40.000 libros, indagué 40.000 libros. Argentina, estuve preguntando también, ya se vendieron como 60.000 en esas primeras ediciones. Bueno, ya... No le cuento cuántos libros se venden hoy en las editoriales independientes. Ya menos. Ni siquiera en las grandes. Y fíjate que en España se vendieron 600.000 libros de esa obra de García Márquez. O sea, 15 veces lo que se vendió en Colombia, que es su patria y todo eso. Y siempre uno tiene una crítica, bueno, a esto. Sin embargo, yo debo sentirme muy, digamos, como muy impresionado últimamente, porque, por ejemplo, esto salió en agosto, septiembre, entró a librerías esta novela y ya tiene 3 ediciones o 3 impresiones, lo cual pues Y otra cosa que me sorprendió, un libro de mi amigo, de mi compañero de trabajo, que es Ariel Ávila, que ha vendido en un libro un ladrillo detrás de la guerra. Yo a veces le mamo gallo. No le diga eso a Ariel. Un ladrillo completo. Se ha vendido yo creo que ha vendido por ahí 15.000 libros. Y ya es mucho en la lectura colombiana. Entonces yo le mamo gallo a él y le digo, hermano, es porque el prólogo mío yo creo que es lo que lo vende y el título, que yo inventé el título y el prólogo. Pero no, ese libro, y a él lo leen más jóvenes que viejos. A mí yo creo que me leen más viejos que jóvenes, pero a él lo lee mucha juventud. Y yo estaba muy impresionado en un círculo muy chiquito que es el mío, este círculo de Ariel y yo y la Fundación Paz y Reconciliación. Pero yo siento también que hay como un nuevo espíritu, una búsqueda, y en jóvenes lo veo, lo siento. Él tiene una hinchada grande. En la Feria del Libro eso era, pues llenó y eso era una fila y no dejaron entrar y se estaban revelando los jóvenes porque no los daban entrar. A oír una conversación sobre estas, también yo tengo, digamos, un auditorio interesante. Ahora cuando lanzamos a principios de año, antes de entrar la pandemia, habíamos lanzado los clanes políticos que mandan en Colombia en el Gimnasio Moderno, en esa biblioteca tan hermosa. Tan hermosa. Y se llenó eso. Entonces, sí, yo creo que hay un espíritu que hay que fomentar y por eso es tan importante lo que ustedes hacen, lo que hace Malpensante. Y hay público para eso y debemos cultivarlo y eso no debemos... y debemos apoyarnos entre quienes escriben, leen y tienen muchas cosas, digamos, gracias. Yo creo, León, vamos cerrando. Yo lo único que tengo que decir es gracias a usted por estar aquí. Y bueno, La sombra del presidente es uno de los libros últimos de León Valencia que bien vale la pena leer. Así como obviamente suscribirse a la revista, suscribirse a nuestros clubes. O sea, que esto es la propaganda absoluta en el sentido de que estamos en un espacio de lectura, de formación, de pedagogía,
O sea, estamos buscando construir a través de la ficción o de los libros o los ensayos o los relatos, construir una nueva versión de nuestro propio futuro. Y yo creo que nos merecemos como país estar en esa jugada. Así que en esta Navidad yo creo que vale la pena regalar libros, ¿o no, León? Eso es. Realmente un libro, y todo esto es humanismo, construir, reconstruir el ser humano, ayudarle a superar sus angustias, sus miedos, ayudarlo a que vaya hacia adelante y a entender sus miedos que son a veces inevitables. Entonces yo sí creo que una sociedad con tanto miedo como la colombiana necesita estos oasis que son la lectura. Hoy en día pues hay muchas cosas con que comparar la lectura, la ficción está en los libros, pero está también en las grandes plataformas. Pero Hay que esto a leer, o veces, sea, definitivamente esto que, requiere exacto. más, esto es más elaborado y Esto requiere más requiere una trabajo. segunda conversación, León. Y Bueno, muchas muchas gracias. conversaciones sobre lectura. A usted muchas gracias. Y bellísima esa anécdota de escuchar el Quijote de la voz de su padre en su primera infancia, León. Así que gracias por eso, todo un regalo. Y bueno, los esperamos en una nueva versión de las charlas Malpensante. En estos días estamos terminando el club de Federico García Lorca, León, imagínese, con Gonzalo Mayarino. Y pues al que quiera, pregunte. Aquí estamos para brindar información. Estoy León, muchas gracias de verdad. Gracias. muchas gracias a ti.